La Guerra de Ifni fue un conflicto bélico que tuvo lugar entre 1957 y 1958 en el norte de África. Aunque es un capítulo relativamente olvidado en la historia de España, la Guerra de Ifni tuvo un profundo impacto en la política y la sociedad de la época. En este vídeo, exploraremos los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de este conflicto poco conocido que dejó una huella duradera en la historia de España. La Guerra de Ifni fue un episodio derivado de un proceso más amplio de descolonización que afectó a numerosas potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España, Ifni era una pequeña colonia en la costa atlántica de Marruecos, que había sido reclamada por España durante la era colonial. Sin embargo, a medida que la descolonización avanzaba en África y los movimientos de independencia ganaban fuerza en todo el continente, España se vio presionada para poner fin a su presencia en Ifni y otras posesiones coloniales. La presión internacional, especialmente de las Naciones Unidas, llevó a que España comenzara a considerar la posibilidad de retirarse de la región. En 1956, Marruecos alcanzó su independencia de Francia, lo que llevó a una reconfiguración de las dinámicas en la región. El líder marroquí, Mohamed V, expresó su deseo de incorporar a Ifni y otros territorios bajo control español en su reino independiente. A medida que las tensiones aumentaban, comenzaron a producirse escaramuzas en la región. Las fuerzas marroquíes atacaron en varias ocasiones puestos avanzados y guarniciones españolas en Ifni, y España respondió con fuerza. Esto marcó el comienzo de la Guerra de Ifni en 1957. La Guerra de Ifni se caracterizó por su intensidad y ferocidad. Las fuerzas españolas lucharon por mantener el control de la colonia, mientras que las fuerzas marroquíes, respaldadas por Irán, buscaron su incorporación a Marruecos. Las batallas se libraron en una variedad de terrenos, desde desiertos hasta zonas urbanas, y ambos bandos sufrieron bajas significativas. Las operaciones militares incluyen bombardeos aéreos, combates en tierra y ataques navales. La situación se complicó aún más cuando Argelia, recién independizada, ofreció apoyo a los insurgentes marroquíes. Esta intervención externa elevó la intensidad del conflicto y dificultó aún más la situación para España. La Guerra de Ifni tuvo un alto costo humano y político para España. Aunque España logró mantener el control de Ifni durante la mayor parte del conflicto, finalmente se vio obligada a retirarse en 1969. Esto marcó el fin de la presencia colonial española en la región. El conflicto también tuvo un impacto significativo en la política española de la época. A medida que la guerra se prolongaba, aumentaba la impopularidad del régimen de Francisco Franco. La creciente presión internacional para poner fin a la guerra y la falta de éxitos significativos en el campo de batalla llevaron a una crisis política en España. La Guerra de Ifni, en última instancia, contribuyó al aislamiento internacional de España y al debilitamiento del régimen de Franco en la escena internacional. La presión internacional para poner fin a la guerra y la falta de apoyo de las principales potencias occidentales llevaron a una humillante retirada de España de Ifni. A pesar de su relativo olvido en la historia contemporánea, la Guerra de Ifni tuvo un impacto duradero en la política española y las relaciones internacionales. La retirada de Ifni marcó el inicio de la descolonización completa de España en África. La Guerra de Ifni también dejó cicatrices en la sociedad española. Las familias de los soldados que lucharon en Ifni a menudo han sentido que su sacrificio y su sufrimiento no han sido reconocidos adecuadamente. La guerra también dejó una huella en las vidas de los veteranos, muchos de los cuales enfrentaron dificultades para reintegrarse en la sociedad. La Guerra de Ifni es un episodio poco conocido pero importante en la historia de España. Fue un conflicto marcado por su intensidad y brutalidad, con un alto costo humano y político. La guerra también tuvo un impacto duradero en la política y la sociedad española, marcando el fin de la presencia colonial en África y debilitando el régimen de Franco en la escena internacional. A pesar de su olvido relativo en la historia contemporánea, la Guerra de Ifni merece ser recordada como un recordatorio de los desafíos y las consecuencias de la descolonización en el siglo XX.
A través de su estudio, podemos comprender mejor las complejidades de la historia española y las dinámicas internacionales de la época.